Publimagnet presenta. Situada en la ciudad vieja del este de Jerusalén, se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, que es patrimonio de la humanidad, caracterizada por una de las arquitecturas más magníficas de la historia, con numerosas cúpulas que adornan sus patios. Al-Aqsa es de gran importancia para las tres religiones abrámicas, y para los musulmanes este lugar es el tercero más sagrado después de la Meca y Medina, atrayendo a miles de peregrinos de Palestina y de todo el mundo. Sin embargo, también es uno de los territorios más disputados del planeta. En la actualidad, el lugar es escenario frecuente de incursiones y ataques israelíes contra fieles palestinos. Pero ¿por qué este lugar tiene tanta importancia religiosa y cultural para los palestinos y para el mundo islámico? ¿Y cómo es que a lo largo de los años se ha convertido en un símbolo de resistencia? Bueno, esta es la historia de la mezquita de Al-Aqsa. Con una extensión de 144.000 metros cuadrados, el complejo de la mezquita está compuesto por varios monumentos, entre ellos la estructura más reconocible de Jerusalén, la cúpula de la roca, bañada en oro. La estructura original de la mezquita y su cúpula redonda de madera fueron construidas por el califa omeya Abd al-Malik a finales del siglo VII. Su arquitectura y mosaicos se inspiraron en las iglesias y palacios bizantinos cercanos. Según la creencia islámica, la roca sobre la que se alza la cúpula es el lugar desde donde el profeta Mahoma ascendió al reino de los cielos, en lo que los musulmanes conocen como el milagroso viaje nocturno. La creencia islámica afirma que una escalera divina descendió desde el nivel más alto del paraíso hasta la roca de la ascensión, y el lugar contiene inscripciones que son algunos de los ejemplos más antiguos que se conservan del texto coránico. Esto, junto con las vidrieras ricamente decoradas, convierte a la mezquita en uno de los ejemplos más célebres de la arquitectura islámica, así como en el más antiguo que se conserva en el mundo. Para los musulmanes, el edificio más significativo del complejo es la mezquita Qibli, de cúpula plateada, también conocida como mezquita de Al-Aqsa. Aquí es donde el imán dirige la oración en congregación. Se encuentra en el extremo sur del complejo y fue construida originalmente por el califa Omar ibn al-Khattab tras la conquista musulmana del Levante en el 636. Debido a terremotos y ataques, la mezquita sufrió varias ampliaciones y renovaciones por parte de los gobernantes omeyas, abasíes, fatimíes, irbíes, ayubíes y otomanos. Para los judíos, el lugar se conoce como el Monte del Templo y se cree que es donde se ubicaron los dos templos judíos bíblicos. En el extremo suroeste de la mezquita, entre la puerta del profeta y la puerta marroquí, se encuentra el Muro de las Lamentaciones. Los musulmanes la conocen como Al-Burak, nombre que proviene de una criatura alada parecida a un caballo que, según la creencia musulmana, llevó al profeta Mahoma al cielo, donde habló con Dios. Para los judíos, el Muro de las Lamentaciones se conoce como el Muro Occidental, y se cree que es el último vestigio del segundo templo, destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Algunos israelíes creen que la misión del sionismo no estará completa hasta que se construya un tercer templo, y grupos de colonos extremistas han intentado dañar los sitios islámicos. Los palestinos consideran que las reivindicaciones arqueológicas, así como las prácticas judías en Al-Aqsa, constituyen un intento de judaizar la ciudad y expulsar a los palestinos. En los últimos años, las incursiones de colonos en Al-Aqsa con la protección del ejército israelí se han incrementado. En 1948 estalló la primera guerra árabe-israelí, tras la cual Israel proclamó su independencia y se anexó el 78% de la Palestina histórica. Jerusalén Este, donde se ubica la mezquita de Al-Aqsa, quedó bajo tutela del reino hachemita de Jordania. Sin embargo, la expansión israelí se intensificó en 1967 y tras la Guerra de los 6 Días, Israel anexó ilegalmente la Ciudad Vieja y a Al-Aqsa, violando el derecho internacional. Después de la guerra, Jordania e Israel acordaron que la WAQF o WAQF, que es un fideicomiso para proteger lugares de importancia para el mundo islámico, controlaría los asuntos dentro de la mezquita, mientras que Israel se encargaría de la seguridad externa. A los no musulmanes solo se les permitía visitar el lugar con autorización del WAQF islámico y no se les permitía rezar ahí.
Pero esto no impidió que grupos de colonos asaltaran la mezquita sin permiso palestino y realizaran excavaciones en la zona. En 1990, colonos judíos de derecha intentaron colocar la primera piedra del tercer templo en el recinto. Este acto provocador desencadenó una protesta en la que fuerzas israelíes mataron a 21 palestinos, pero no fue hasta el 28 de septiembre del año 2000 que el status quo de Al-Aqsa cambió aún más. Entonces, el líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, visitó el Monte del Templo, rodeado de guardias y policías israelíes. La segunda intifada fue un levantamiento palestino generalizado que duró 5 años, desencadenando enfrentamientos a gran escala entre palestinos y fuerzas israelíes, que dejaron más de 3.000 palestinos y 1.000 israelíes muertos. También contribuyó a catapultar al poder a Ariel Sharon, a quien se le atribuyó la imposición de la marca israelí en Al-Aqsa, tras años de negociaciones de paz fallidas. Una vez en el cargo, Sharon inició la construcción del muro fronterizo, una barrera de 700 kilómetros que rodea a Cisjordania, bloqueando el acceso a Jerusalén y a la mezquita de Al-Aqsa a más de 3 millones de palestinos que vivían en la Cisjordania ocupada. Solo los fieles mayores de cierta edad tenían permitido entrar a Jerusalén para la oración del viernes, y únicamente con permisos aprobados. Aquellos a quienes se les permitía el acceso eran obligados a pasar por puestos de control, lo que generaba una gran congestión y tensiones. En los últimos años, las incursiones de colonos israelíes bajo la protección de las autoridades han aumentado en Al-Aqsa, con visitas guiadas organizadas 5 días a la semana. Anteriormente, los colonos se abstenían de entrar en Al-Aqsa durante festividades musulmanas, pero esto también ha cambiado. Las incursiones provocaron enfrentamientos con los palestinos, que a menudo derivaron en violentas represiones israelíes. Las tensiones suelen intensificarse durante el Ramadán, cuando las autoridades israelíes imponen restricciones a los fieles palestinos que desean rezar en los lugares sagrados o cuando los miembros del Knesset visitan la zona. El 6 de mayo de 2021, las violentas redadas de la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa durante el Ramadán desencadenaron en un conflicto mortal con Hamas. La guerra de Gaza, que duró 11 días, dejó 253 palestinos muertos, entre ellos 66 niños. Pero, ¿qué significan estas incursiones israelíes para los palestinos? Muchos ven el aumento de la presencia de colonos en Al-Aqsa como un intento de Israel para reclamar la propiedad religiosa de los lugares sagrados y borrar el patrimonio religioso y cultural palestino. Proteger el lugar sagrado es considerado por los palestinos como un deber religioso y nacional. Al permitir que los colonos recen en Al-Aqsa, los palestinos temen que el lugar se divida de forma similar a como ocurrió con la mezquita Ibrahimí en Hebrón en la década de 1990. Desde 1967, Al-Aqsa ha sido el símbolo más reconocido de la resistencia palestina frente a la ocupación. Este complejo es considerado un santuario, un lugar de oración, celebración, cultura y comunidad. Pero a medida que la lucha por este terreno se intensifica, muchos palestinos temen perderlo definitivamente algún día. Y con la escalada en las tensiones en Medio Oriente en estos últimos años, incluso se teme que la destrucción de este recinto se convierta en una realidad en los próximos años. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.